Libros de texto gratuito en México. Cuarto grado. Libro de proyectos escolares. Proyecto 2. Título del proyecto: Las profesiones y los oficios no tienen género. El propósito de esta aventura de aprendizaje es trabajar con los textos discontinuos al reflexionar sobre las profesiones y los oficios que pueden desarrollarse por mujeres y hombres, sin distinción. En la etapa de planeación, los alumnos realizarán junto con su maestro las siguientes actividades. En comunidad de aula, con ayuda de tu maestra o maestro, realizar lectura comentada de las páginas 22 y 23 del libro de nuestros saberes. De manera individual, escribir preguntas planteadas por la maestra o maestro y darles respuestas por escrito, relacionadas con la lectura comentada. De manera individual y con apoyo de un familiar realizar la actividad, Situaciones para aprender en familia, de la página 23 del libro Nuestros Saberes. En comunidad de aula, con ayuda de tu maestra o maestro, hacer lectura comentada de extractos del documento, los textos mixtos, ¿cómo se leen? La competencia lectora desde PISA que encontrarás en el siguiente enlace, P1 de 414, PDF, INEE.edu.mx. En pequeñas comunidades observar y comentar la infografía de la página 26 del libro de proyectos escolares. Con la ayuda de tu maestra o maestro en comunidad de aula, dialogar sobre los oficios y profesiones y si en cada oficio hay igualdad entre hombres y mujeres o algunos son exclusivos para un solo género. De manera individual, con apoyo de tu maestra o maestra, identificar las partes de un boletín informativo y contestar las preguntas de la página 27 del libro de proyectos escolares. De manera individual, contestar las páginas 28 y 29 del libro de proyectos escolares. En pequeñas comunidades, hacer un cartel con los pasos señalados en la página 30 de su libro de proyectos escolares, que les servirá como línea del tiempo para realizar su aventura de aprendizaje. En asamblea de aula, con la coordinación de su maestro registrar la tabla de la página 31 del libro de proyectos escolares y escribir los acuerdos que se tomen para realizar las tareas. En la etapa de acción del proyecto, con ayuda del maestro, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, con apoyo de su maestra o maestro, analizar la gráfica de la página 32 del libro de proyectos escolares y contestar las preguntas. En pequeñas comunidades, con apoyo de su maestra o maestro, elaborar un guión para una encuesta de respuestas cerradas, para identificar ideas o estereotipos de género que tienen en cuanto a las profesiones con preguntas del tipo, ¿crees que las enfermeras, en su gran mayoría, son mujeres porque son más cuidadosas que los hombres? En pequeñas comunidades, revisar que todas las preguntas de su guión de encuesta cuenten con los signos de interrogación al inicio y al final de cada pregunta. En pequeñas comunidades con ayuda de su maestra o maestro decidir el número de alumnos al que se aplicará la encuesta y de qué grado serán, después aplicar la encuesta conforme a lo que se acordó. En pequeñas comunidades, con apoyo de su maestra o maestro, registrar los resultados por cada pregunta, utilizando el ejemplo de tabla presentado en la página 35 de su libro de proyectos escolares. En comunidad de aula, responder a la siguiente pregunta: ¿por qué creen que en las escuelas existen los estereotipos de género respecto a las profesiones? Y de manera individual, registrar las respuestas expresadas por cada uno de tus compañeros. De manera individual seleccionar una profesión u oficio en el que te gustaría desempeñarte, sin importar las ideas y estereotipos de género y dibujarte en una hoja en blanco con tu nombre y profesión u oficio escrito en el dibujo. En pequeñas comunidades, investiguen en diferentes fuentes como Internet, bibliotecas públicas o bibliotecas de aula, sobre las profesiones y oficios de su preferencia, tomando en cuenta para la investigación, las preguntas del organizador gráfico, de la página 37 del libro de proyectos escolares. En pequeñas comunidades, con ayuda de tu maestra o maestro, tomando en cuenta la información que encontraste en tu investigación, escribir un borrador de un texto discontinuo. En pequeñas comunidades, realizar la versión final de un texto discontinuo, usando los materiales que se describen en la página 39 del libro de proyectos escolares. En asamblea de aula,
con ayuda de su maestro, utilizar la tabla de la página 38 de su libro de proyectos escolares, para verificar los avances que tienen en la realización de las actividades de su aventura de aprendizaje. En la etapa de intervención, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En asamblea escolar con la asistencia de maestros y alumnos de diferentes grupos, realizar la presentación de textos discontinuos elaborados por cada comunidad de aprendizaje de su aula. Solicitar a los asistentes que registren en una hoja su asistencia y sus opiniones que tienen de la exposición presentada. De manera individual, dibujar una ilustración que represente las emociones que se experimentaron durante la exposición. En pequeñas comunidades, elaborar fichas para describir qué son los textos discontinuos, que es una línea del tiempo, una gráfica de barras y una tabla de doble entrada. En comunidad de aula, a través de lluvia de ideas, hablar sobre los principales logros de la presentación. De manera individual a través de un texto libre, escribir lo que descubrieron de las profesiones y los oficios y su relación con los estereotipos de género. De manera individual, escribir en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para organizar la exposición con el tema, las profesiones y los oficios no tienen género.